El día de ayer me encontraba en el sofá viendo el televisor, hasta que de pronto me cayó un mensaje a mi Instagram de una personita llamada Yaciel César, que con una palabra me llamó toda la atención. ¡No va! Wey, tengo un video del nuevo mapa de Blood Strike. Bueno, según mi cabeza, él hablaba así. Y cuando dijo estas dos palabras, mapa y Blood Strike, lo que dije, wey, tenemos video. Pero estos videos tienen algo, bueno, tienen dos cosas muy perturbadoras. La primera es un canal que está oculto en la red. Y cuando me refiero en la red es porque si tú vas a buscar a YouTube y pones este canal, te va a salir que no tiene ningún video. Ahora, todo eso me lleva a una sola pregunta: ¿cómo Yaciel pudo lograr entrar a estos videos? La primera respuesta que se me viene a la cabeza es que Yaciel es el creador de estos canales. O la segunda, él es un agente del FBI trabajando en la CIA, entrenado por los Marvel y alimentado por los X-Men. Claro, más que todo yo creo que la respuesta número 2 es la más sensata. Pero dime tú, ¿qué opinas tú acerca de todo esto? Una vez concluyendo este tema, vamos a empezar a ver los dos videos que Yaciel me compartió y vamos a estar reaccionando a ellos. Por último, vamos a estar dando nuestras opiniones, nuestras calificaciones y averiguando si son verdaderos o no. A simple vista tenemos la AK-47 y estamos dentro de un mapa que vendría siendo el nuevo mapa Shooter Island, que es por donde se ve la persona que está probando este servidor avanzado. Está jugando en el modo solitario porque el enemigo se muere de un solo. Apreciamos ver unos gráficos un poco más rasterizados, con brillitos y colores un poco más vívidos. Claro, también tenemos los efectos de armas un poco más realistas y el efecto de caída también, que se mira demasiado genial. Sin contar que cuando un enemigo muere como que tiene un efecto de muerte también. Los rapis a los lados se miran un poco más equilibrados y los efectos de armas se mira, es de lo mejor. Logramos apreciar un cielo muy hermoso con nubes demasiado extensas y los carros un poco más realistas. Este clip es el que me llamó más la atención porque miramos que estas casas son un poco más grandes de lo habitual. Y bueno, lo que me llamó más la atención de todo esto es su nivel de realismo, su saturación, sus detalles, las sombras son demasiado geniales y bien hubieran sido para un juego hecho para consolas o para computadoras. Por el momento nos encontramos un edificio de 2 plantas y tenemos lo que vendría siendo la cala. Y ojo que se viene la primera kill con Franco y bueno, lo falló. Pero tú crees que quedará ahí y no, crack. Miren esta animación digna del cine. Oh my god, gente, miren estos gráficos, es una brutalidad, chicos. Volvemos a fallar unas par de balas y el enemigo desaparece. Alto, ¿qué pasó? ¿Dónde estará el enemigo en este momento? A ver, miramos para el otro lado. Y no me la creo, gente, me hicieron una de Flash. Oh my god, no. Ese fue el fin de nuestro querido amigo Hank. Una vez viendo todo esto, me recuerda a un tema muy importante y que es algo que me enoja discutirlo con las demás personas. Es cuando entran a mi canal y dicen: gente, no recarguen este juego, que al año o los 2 años lo van a terminar cerrando. Déjenme decirles que están en lo cierto, porque NetEase, que está detrás de Blood Strike, que vendría siendo su creadora, son como los padres que cuando sus hijos están grandes los sacan de la casa. Aunque en este caso NetEase es un poco diferente con sus juegos porque los hace desaparecidos. Pero dime, después de ver estas dos animaciones, ¿qué opinas tú? ¿Crees que NetEase abandonará a Blood Strike? Los leo en los comentarios. Bueno, regresando al tema, pues me parecen unas animaciones dignas de un juego top como lo que sería Blood Strike, ya que recordemos que Blood Strike llegó a los 30 millones de descargas globalmente y cada día se va haciendo más famoso, cada día va llamando la atención del público, y espero que sean así, porque si les soy sincero, si Blood Strike no baja el paso y lo incrementa un poco más, podría llegar a ser el juego definitivo de la empresa NetEase. En resumen del video, Blood Strike nos tiene grandes cosas, les tengo muy buenas expectativas y el próximo mapa será una verdadera joya entre las joyas. Las mejoras gráficas visualmente se miran de lo mejor, los detalles, las sombras, la saturación me gustan demasiado. Solamente les recuerdo que mi nombre es Nova y el video del día de hoy terminó hasta este momento. Recuerden